Bueno, yo soy suegro, así que no tengo problema con esa broma, ¿no? Ahora, por el otro lado, ayudó a la erradicación del arianismo. O sea, el hombre empezó a desarrollar una buena política, empezó a desarrollar un buen proceso. Fíjese que cogió a esta señora y le dijo, dame a tu hijo para yo educarlo en la fe, y con esto cuadramos nuestros problemas y nuestras diferencias. Pensó en el futuro. Y estuvo 14 años dirigiendo la iglesia. Por el otro lado, condenó el donatismo y aumentó el prestigio y autoridad en los territorios francos. Es decir, los francos empezaron a verlo como un hombre de autoridad, como un hombre de prestigio. Es a través de él, entonces, que finalmente los francos se convierten en aliados de la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada o anterior del monaquismo benedictino, ¿verdad? Que el monaquismo benedictino empezó a moverse de Montecassino y empezó a irse hacia Roma y se ubicó en Roma. Pues Gregorio vio en los monjes benedictinos un potencial extraordinario y entendió que ese potencial había que capitalizarlo. Él trajo a los monjes benedictinos, le dijo, señores, ustedes se encargan de la evangelización. Y los monjes benedictinos dijeron, no hay ningún problema, vamos para adelante. ¿Dónde quieres llegar? Nosotros vamos contigo. Y educamos. O sea, él empezó a desarrollar una batalla contraria a los demás papas. En lugar de pelear para expulsar, lo que hizo fue conquistar con la evangelización. La meta es hacer a todos estos arianos, hacerlos nicenos. Empezó a lograrlo. Aunque su obra tomó tiempo en desarrollarse, se ganó el título ese que aparece ahí en cursiva, Gregorio el Grande. ¿Por qué le llaman Gregorio el Grande? Porque obviamente en el siglo IV existieron los grandes teólogos de la iglesia. Se llegó a ver Gregorio como un defensor de la fe, como el hombre de prestigio. Él escribió algunos sermones, escribió algunas cartas teológicas en su función obviamente papal. Y desde luego él se declaró defensor de la fe antigua. Y para declararse defensor de la fe antigua, entonces tomó a San Agustín como su maestro, al que él llamaba el venerado maestro. Pero fíjese lo que hace con San Agustín. Era un gran estratega, era un gran político, pero era un mal intérprete de teología. Él toma a San Agustín como su venerado maestro, pero gracias a la ignorancia que prevalecía en ese tiempo, desde luego, él lo que se dedica es a buscar de qué manera San Agustín puede avalar lo que la ignorancia en ese momento proclamaba. Es decir, el político se fue con la corriente, porque la intención era hacer a todos católicos. Y si la intención es hacer a todos católicos, todos son todos. Y todos son todos. Los espirituales, los no espirituales, los que sostienen la fe, los que no sostienen la fe, los que son arianos, los que no son arianos. Todos son todos. Lo importante es hacerlos católicos, entrarlos acá. Claro. Fíjese que San Agustín nunca afirmó el purgatorio. A lo más que San Agustín llegó a decir fue, los que postulan la posibilidad de que haya un lugar de purificación para las almas de aquellos que no pueden ser, que no han podido ser buenos cristianos. Los que afirman esa posibilidad pudieran estar en lo correcto. O sea, Agustín nunca afirmó el purgatorio, simplemente lo dejó diplomáticamente como ¿qué?
como algo que realmente, como no era una doctrina fundamental, pues no había por qué atacarla. No laceraba una doctrina fundamental, no había por qué condenarla. Por lo tanto, lo dejó en un puede ser. Ahora, nuestro amigo San Gregorio decía, como San Agustín nos dijo, existe un purgatorio. ¿Se da cuenta? Entonces, convirtió un puede ser en un es absoluto. Y desde luego, ese es absoluto adviene no como una intención malsana de San Gregorio, viene mera y sencillamente como un proceso de la corriente folclórica, de la corriente de ignorancia que tenían los cristianos en ese momento. ¿Qué tiempo para educarse cristianamente? Si arianos y nicenos se mataban todos los días. O sea, eran los cristianos los que peleaban. Los lombardos eran cristianos, los godos eran cristianos, los ostrogodos eran cristianos, pero se mataban todos los días. Y cada uno se deseaba la tierra del otro. O sea, ¿qué enseñanza, qué fundamentos cristianos, qué fundamentos doctrinales pueden existir? Ninguno. Lo que empezó fue a proliferar la ignorancia. Y empezó a darse la ignorancia como por cierta, y desde luego San Gregorio lo que empezó fue a buscar el texto que sostuviera el pretexto. ¿Ah? El concepto santo adviene como resultado de función o de martirio. No es, por santos somos todos. Sí. ¿Ves? Ahora, fíjese por el otro lado. Todos los días. Hablamos de que cuando hablamos de San Agustín, que Agustín fue el que estableció la doctrina como y la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Si San Agustín es el maestro de la iglesia, ¿por qué eso no se enseñó? Porque llana y sencillamente explicar predestinación y explicar gracia era muy complicado. Y esto era teología llana. Era, dime cómo piensa y si me hace lógica, sigue montado en ese vagón. Porque la teología era llana. Entonces, San Gregorio, diciendo que él era el mejor alumno de San Agustín, obviamente relegó por completo la doctrina de la gracia irresistible y la doctrina de la predestinación. Por esa razón Lutero la agarra, porque la postura de Lutero es de reforma. Y para Lutero, la Iglesia Católica fue Iglesia Católica hasta el siglo VI. Y había que rescatar de nuevo las doctrinas de la Iglesia antes de San Gregorio. Y de San Gregorio para adelante hasta el 10. San Agustín es el maestro, denominaba la era del oscurantismo. Todo eso había que eliminarlo. ¿Se da cuenta? Entonces, la doctrina de la reforma de Lutero, lo único que quería hacer era decir, señores, si para nosotros Agustín es el maestro y el teólogo de la iglesia, entonces vamos a seguir lo que nos enseñó. Don Gregorio no solamente relegó la doctrina de San Agustín de la gracia irresistible y de la predestinación, sino que comenzó a enseñar que el hombre tenía que darle a Dios satisfacción por los pecados cometidos. Por lo tanto, creó la doctrina de la penitencia, la de la confesión, la de la contrición. Gregorio. La existencia del castigo, es decir, la existencia del purgatorio y la necesidad de la contrición. ¿Ve? Él fue el que enseñó que quienes mueren en la fe, pero sin haber hecho penitencia por sus pecados, van al purgatorio. Por lo tanto, es necesario que una vez que vayan al purgatorio, puedan salir del purgatorio a través de purgatorio y la misa para la inmolación perpetua del crucificado.